Bueno, y es uno de los grandes temores que tenemos en estos últimos tiempos. Vamos a hablar del accidente cerebrovascular. ¿Por qué? El estrés influye, tenemos una vida o una calidad de vida que no ayuda en lo absoluto, o antes se tenían mayores accidentes cerebrovasculares y se desconocían y por ende pasaban desapercibidos, y hoy por ahí tenemos mayor conciencia. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Por qué somos cada vez más jóvenes aquellos que padecen un accidente cerebrovascular? Por eso es que está aquí con nosotros el doctor Luciano Esposato, que es un amigo de la casa, que lo conocemos ya hace algún tiempo y que nos ha hablado de este tema muchísimo. ¿Cómo te va, Luciano? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a repasar esto. ¿Cuáles son estos signos? O empecemos mejor por lo anterior. ¿Ahora estamos más en riesgo como sociedad que antes? En cierta manera sí, hay como una contraparte en esto. Por un lado, la medicina avanzó muchísimo en lo que hace a prevención, controlando los factores de riesgo, y por eso en los países más desarrollados ha disminuido un poco la frecuencia del accidente cerebrovascular. Pero por el otro lado, tenemos una calidad de vida que es peor, somos más sedentarios, comemos peor, hacemos menos ejercicio, estamos más estresados, más deprimidos. Todo eso aumenta el riesgo de tener una ACV, y aparte la edad de la población va avanzando. Claro. Y como es una patología de gente mayor o que predomina en gente mayor, la cantidad de casos siempre sigue en aumento. Esto tiene que ver, hay una relación directa entonces entre el deterioro o la edad y el funcionamiento de nuestro cerebro, y por qué aparecen ahora cada vez casos más jóvenes de personas de 40 años que tienen accidentes cerebrovasculares. Es una pregunta muy interesante porque ¿por qué se produce una ACV en personas mayores? Es por ir acumulando factores de riesgo que son hipertensión, diabetes, colesterol, sedentarismo, etcétera, que requieren ciertos años para producir su daño. En cambio, en personas más jóvenes, que también puede producirse la ACV, las causas son distintas. Puede ser un aneurisma que se rompe, puede ser una arteria que se raja, que eso se llama disección. Sí. Puede ser un trastorno de la coagulación de la sangre, donde la sangre tiende a formar coágulos espontáneamente adentro de las arterias. ¿Y estas cosas suceden también por los mismos factores de riesgo que acabas de mencionar, o tienen otras causas que puedan afectar esta rotura de una arteria o no sé? Por lo general son pacientes que no tienen muchos factores de riesgo. Lo que sí podemos decir, por ejemplo, es que si una persona tiene un aneurisma, fumar aumenta el riesgo de que ese globito en una arteria se rompa. Perfecto. Pero por lo general la cantidad o la carga de factores de riesgo es mucho mayor en las personas ancianas o mayores que en las personas jóvenes. Entonces, siempre tenemos el fantasma dando vueltas del caso de Gustavo Cerati, que tuvo un accidente cerebrovascular, que todavía de hecho está internado, en coma, y el relato de lo que le había sucedido, que él se sintió mal, se presentó a un centro de salud, le dijeron que se quedara tranquilo, que se fuera a su casa. ¿Qué pasa ahí en el medio? Si nosotros nos sentimos mal, ¿cuáles son estos signos para tener en cuenta como importantes? ¿Y cuándo debemos insistir? Porque muchas veces nos pasa que vamos al centro de salud y se minimiza algo o nosotros no le damos la suficiente información al médico que nos atiende para que él pueda identificar rápidamente algo como esto. Exacto, vamos a ser muy breves y estratificarlo en 5 síntomas. A ver. Primero, pérdida de fuerza en un brazo, en una pierna o en la mitad de la cara. Siempre es la mitad y de comienzo súbito. Segundo, trastornos visuales. Perder la visión en un ojo o perder la visión en la mitad del campo visual, valga la redundancia. Sí. Tercero, tener problemas para hablar o para entender lo que nos están diciendo. Si yo tuviera una ACV ahora, tal vez no podría decir lo que estoy pensando o no entendería lo que vos me estás preguntando. Perfecto. Cuarto, problemas como vértigo, inestabilidad, falta de coordinación, que por lo general suelen venir juntos. Y quinto, dolor de cabeza muy intenso, de comienzo súbito, como una explosión adentro de la cabeza. Y es un dolor que es totalmente distinto a otros que hayamos tenido previamente, que por lo general se acompaña de náuseas y vómitos y hacen que la persona se vaya quedando dormida lentamente. Bueno, esto es importante, podemos repasar este último síntoma para no crear falsos miedos en la gente, que este dolor de cabeza es distinto al que habitualmente podemos llegar a percibir. Exacto. Toda persona que ha tenido un accidente cerebrovascular que se manifestó con dolor de cabeza y que tenía dolores de cabeza previamente, dice que el dolor es totalmente distinto. ¿Qué significa eso? Empieza distinto, como dijimos, de golpe, es muy intenso desde el comienzo, la máxima intensidad, no responde a analgésicos y suele persistir durante el tiempo. Entonces, ante ese dolor, la persona que lo esté sufriendo se va a dar cuenta que no es el mismo de siempre y tiene que insistir y decir, este dolor es distinto, quiero que
me vea un médico, un neurólogo, un médico en la guardia y si es necesario que me haga una tomografía. Si yo no tengo ningún síntoma y hay una persona frente a mí y ve algo especial, ¿qué es lo que le hace pensar a esa persona que yo tengo un accidente cerebrovascular? Por ejemplo, que haya perdido la fuerza en un brazo, que se le caiga algo sin de que la yo me mano. dé cuenta. O sea, yo no me doy cuenta que tengo, por ejemplo, se me desvía la cara, no me doy cuenta. Y lo ve la otra persona. Bueno, ese es uno de los síntomas que la única manera que tiene de darse cuenta es o mirándose en el espejo o que lo vea otra persona. Pero por lo general el que está sufriendo la ACV se da cuenta inmediatamente porque es una... Pero ¿te acordás el año pasado teníamos el caso de este Del taxista por que claro. hacía referencia a que él estaba manejando y que el acompañante lo miró, le dijo, no sé, se llamaba Jorge, tenés la cara totalmente torcida y él le dijo, y él no se había dado cuenta. y le No se había dado cuenta. me siento bien y gracias al acompañante es que se fueron inmediatamente a un centro de salud y lo pudieron atender. Vos hablás mucho de el tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto Bien. tiempo hay? Vos recién mencionabas este dolor de cabeza no merma con la toma de un analgésico. ¿Cómo tomo esas decisiones o cuál es la mejor manera de actuar frente a algún síntoma parecido al que estás mencionando? Tenemos que tener en cuenta que por cada minuto que pasa una persona con una ACV mueren 2 millones de neuronas, que es una cantidad enorme. Entonces, cuando decimos cuál es el tiempo en el que tenemos que consultar, es ninguno, ya. O sea, ¿por qué? Porque primero hay un tratamiento que se puede dar para tratar el ACV que solo se puede administrar en las primeras 4 horas y media. El médico necesita como mínimo 1 hora para revisar al paciente, hacerle las preguntas necesarias y hacer la tomografía. Sí. O sea que todas las personas deberían llegar antes de las 3 horas y media. Pero es muy distinto empezar a tratar a un paciente a las 3 horas y media que tratarlo a los 50 minutos o a la hora. Perfecto. El beneficio es inmensamente mayor a la hora que a las 3 horas y media. O sea que la recuperación de ese paciente va a ser totalmente distinta de aquella persona que se recuperó o que fue atendida antes que otra que fue atendida por ahí en las últimas instancias. Exactamente. Poniéndolo en otras palabras, lo que hagamos en las primeras 4 horas y media de la vida de ese paciente va a repercutir a lo largo de los siguientes 10 o 15 años. Tanto en él, en términos de secuelas, como en su familia, en términos de tener que cuidarlo y hacerse cargo de la salud. Repasamos qué cosas podemos nosotros modificar, qué hábitos podemos incorporar saludables que puedan retrasar o que puedan impedir sumar factores de riesgo a la posibilidad latente, que por ahí tenemos todos indefectiblemente, si es que no, de tener un accidente cerebrovascular. Vamos a hablar primero de lo que deberíamos hacer todos, tengamos o no tengamos factores de riesgo. Dieta. No digo hacer dieta para adelgazar, sino un plan de alimentario correcto. Con muchas verduras, muchas frutas, por lo menos 2 veces por día. Sí. Después ejercicio, Sí. idealmente 3 veces por semana, media hora a un ritmo bastante intenso. Dormir bien, porque dormir mal aumentaría el riesgo. Hay estudios muy recientes que dicen que dormir menos de 6 horas aumenta el riesgo de tener una ACV. ¿En serio? Exactamente. Tratar de evitar el estrés. Los médicos están en el horno. Sí, la verdad que dormimos Muy bastante poco. Y después, sí, para el que tiene un factor de riesgo como la hipertensión arterial, hay que de nuevo hacer una dieta adecuada, hacer ejercicio, tratar de evitar el estrés, dormir bien, ver si hay algún trastorno del sueño, porque hay veces que si dormimos mal y tenemos algo que se llama apneas del sueño, dificulta el tratamiento de la hipertensión. Para los diabéticos hay que controlar muy bien el azúcar en sangre. Para las personas que fuman hay que dejar de fumar. Para los obesos hay que adelgazar. Claro. Y todo el mundo se beneficia con dieta, ejercicio y en algunos casos, cuando es necesario, la medicación. Tanto como para la hipertensión, diabetes, etc. Sí, perdón. ¿Es un factor de riesgo un familiar de primer grado, mi padre, que haya tenido una ACV? Perfecto, sí, es un factor de riesgo y pertenece a los factores de riesgo que no podemos modificar. Eso sí, ¿cuáles son? Tener algún familiar que tuvo una ACV, ser hombre, tener edad avanzada y haber tenido una ACV nosotros previamente. Que haya tenido, si yo tuve, por ejemplo, a mi padre que tuvo una ACV, eso no significa que necesariamente voy a tener uno. Lo que sí significa es que me tengo que cuidar mucho más que si no tuviera algún familiar con ACV. ¿Y si lo tuvo joven, más? Y si lo tuvo joven, más, y hay que ya investigar algunas causas más raras de ACV. De este tipo de ACV. Nosotros recién veíamos en imágenes lo que interpreto que puede ser una placa de colesterol o una placa, una arteria que se va tapando. ¿Esto tenemos posibilidad de identificarlo de antemano, antes de que se llegue realmente a tapar? Bueno, ese es un tema algo polémico, porque hay
factores de riesgo que sí es muy importante que detectemos, como las arritmias cardíacas, como la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque con anticoagulación disminuye el riesgo de tener una ACV en un 60% o más. O sea que es un número enorme. Para la medicina es un número gigante. ¿De aquellas personas que tienen qué? Fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca que se caracteriza por tener alteración del ritmo. Pierde la regularidad y por lo general se asocia a una frecuencia más alta. Perfecto. Uno lo detecta tomándose el pulso. Pero en el caso de las carótidas, por ejemplo, que es el lugar por donde la sangre llega al cerebro, es la cañería por donde llega al cerebro, cuando se tapa, a veces es mejor no tocarla, no operarla, que operarla. ¿Por qué? Porque hoy el riesgo de tener una ACV en pacientes que tienen una estrechez de las carótidas es del 0,5% por año y el riesgo de una cirugía asociada a eso es mayor. O sea que producto de la cirugía la persona puede efectivamente terminar teniendo un accidente cerebrovascular. Ojo que acá hay que hacer una distinción muy muy importante. Cuando un paciente tiene una estrechez carotidia y ya tuvo una ACV, no quedan dudas en que se tiene que operar, porque es un subgrupo de pacientes específicos que se benefician con la cirugía. Ahora, cuando el paciente nunca tuvo síntomas y tiene una estrechez carotidia, lo que hay que hacer es darle un tratamiento médico muy intensivo. El médico tiene la obligación de asegurarse de que el paciente cumple con todo ese tratamiento y en caso de que no esté en condiciones de cumplirlo, ahí sí se plantea la cirugía. O si a pesar del mejor tratamiento médico disponible, esa estrechez carotidia va progresando, se hace cada vez más intensa y tiene más riesgo de producir un accidente cerebrovascular. Bueno, acá la palabra cuidado y control me parece que se repiten de manera sustancial. Y no quiero meterme en la parte de rehabilitación, que en algún otro momento por ahí la vamos a desarrollar, sino más bien en la parte de la prevención. ¿En qué cosas nosotros realmente podemos repasar y hacer? Repetimos cosas fundamentales que tienen que ver con los factores de riesgo, Luciano, antes de irnos a la pausa. Muy importante, detectar y controlar la presión arterial, detectar y controlar la diabetes con el médico, con medicación, con dieta y con ejercicio. Dejar de fumar, bajar de peso en quienes tienen obesidad, hacer ejercicio, dormir bien, controlar a ver si tenemos arritmias cardíacas y básicamente esos son los más importantes. Perfecto. Bueno, gracias doctor Esposato. Felicitaciones porque ha tenido un bebé, así que felicitaciones. Si antes no dormía, ahora directamente es un sonámbulo dando vuelta por la vida. Gracias. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Después de la misma vamos a estar hablando de un tema muy, pero muy importante. No solamente en adolescentes y niños, sino también en mujeres. Vamos a hablar de violencia sexual. Ya venimos. Nadie tiene control con lo que se expresa. Tu acción, una reacción, es el impacto